Nosotros somos el equipo 14 y hablaremos acerca de la agresión, altruismo y el desarrollo moral. La agresión es una conducta con la tendencia de dañar a un ser vivo, motivando a evitarla. Tenemos dos tipos de agresión: agresión hostil y agresión instrumental. La primera consiste en dañar a la víctima, la segunda en dañar al otro para conseguir algún fin. Orígenes de la agresión en la infancia. Muchas veces, a pesar de que en los niños de corta edad podemos observar cómo se enojan y golpean a las personas, no imaginamos que éstas tengan una intención agresiva en sus acciones. Con esto presentamos diferentes puntos de vista y teorías, dando inicio por Piaget, el cual realizó un experimento en un niño de 7 meses llamado Laurent, el cual en el experimento consistía en ponerle una mano frente de un objeto el cual el niño debía alcanzarlo. Para esto, lo que realizó el niño fue solamente quitar la mano que le estorbaba y así pudo alcanzar el objeto. Después presentamos a Marlene Kaplan, la cual tiene dos puntos de vista. El primero sería que manifiesta que los niños de 1 año se enfrascan en una lucha de poder cuando alguien quiere el juguete de otro. Esto considera el uno al otro como el adversario. El segundo punto comprenden que los niños de 2 años, en cambio, tienden a buscar soluciones como negociando y compartiendo en lugar de pelear. Por último, tenemos a las madres japonesas, las cuales promueven en sus hijos la armonía social, reprimiendo así la ira de estos. Tendencias de la agresión. La naturaleza de la agresión infantil cambia radicalmente con la edad. Se muestran 2 estudios, los cuales concuerdan de que la agresión física disminuye en la mayoría de los niños durante su etapa preescolar. En uno de los estudios realizados se les pidió a madres con hijos de entre 2 a 5 años que anotaran todos los berrinches que hacían sus hijos, donde demostraron que los berrinches no motivados disminuyen entre los 2 a 3 años y la agresión física caía entre los 3 y 5 años, donde todo esto se reemplaza por chismes, burlas y entre otras agresiones verbales. En conclusión, es normal que en los 2 primeros años exista cierto nivel de agresión física. Sin embargo, la agresión hostil aumenta, ya que la agresión instrumental va disminuyendo. Respecto al tema, en diferencias sexuales se presentan 3 hechos. El primero sería que en promedio los niños y los hombres muestran más agresión física y verbal que las mujeres. Segundo, sería que las niñas llegan a ser hostiles en la pelea por un juguete, según Marlene Kaplan, donde volveríamos nuevamente al tema de orígenes de agresión en la infancia. El tercer hecho sería que los niños de corta edad no son más agresivos que las niñas. Por último, nos presentan otro tipo de agresión, que sería la vengativa. Con esta agresión se refiere a acciones agresivas debidas ya sea a provocaciones imaginarias o reales. ¿Es un atributo estable la agresividad? Al parecer lo es. No solo los niños agresivos de 2 años tienden a seguirlo siendo al cumplir 5 años. Algunas investigaciones reflejan tendencias de grupo sin que necesariamente indiquen que un niño muy agresivo seguirá haciéndolo a través del tiempo. En un estudio reciente se comprobó que apenas 1 de cada 8 preescolares altamente agresivos seguía haciéndolo en la adolescencia. En otra investigación se identificó a un grupo de individuos que eran bastante tranquilos de niños, pero que se volvían más agresivos y antisociales en la adolescencia. Diferencias individuales en el comportamiento agresivo. Los niños muestran enorme variación en su nivel de agresión y solo un pequeño porcentaje de ellos son agresivos siempre. La investigación reciente apunta a 2 clases de niños sumamente agresivos: agresores proactivos y reactivos. Los agresores proactivos están seguros de que su agresividad les aportará beneficios tangibles y tienden a creer que mejorarán su autoestima dominando a otros niños. Los agresores reactivos despliegan un alto nivel de agresión hostil vengativa. Son muy suspicaces y desconfían de los demás, viéndolos a veces como adversarios beligerantes que merecen ser tratados en esa forma. Teoría de Dogge sobre la agresión basada en el procesamiento de información social. Bueno, por ejemplo nos habla de cuando existen 2 tipos de
de lo que son víctimas. Bueno, por ejemplo, sería lo que es la víctima pasiva y la víctima provocativa. Bueno, en fin, esto es un procesamiento de información que explica cómo los niños tienen una actitud agresiva o no agresiva. Es depende de los problemas en los que están en su entorno, que serían como sociales. Para Dotke, el estado mental es de agresores lo que son reactivos. Ahora sí, lo que les explicaba de que hay dos problemas. Víctima pasiva es cuando sufren de ansiedad y están socialmente aislados, así lo que es de la gente o de la familia. Estos son los que presentan baja autoestima, que se sienten tristes, solos, que no sienten apoyo. Por ejemplo, también lo que son víctimas provocativas son lo que son niños inquietos, que son vagos o que sufren de hiperactividad, o que también son víctimas de otros compañeros, ya por ejemplo sea el bullying o algo que se presenta en un problema. Perpetradores y víctimas de agresión contra los pares. Hay dos tipos de víctimas: víctimas pasivas y víctimas provocativas. Víctimas pasivas son víctimas de la ansiedad, socialmente aislados, presentan baja autoestima, es cuando los padres los sobreprotegen. Y víctimas provocativas son aquellos niños inquietos, irritables y oposicionistas, que son víctimas de compañeros. Ahí es cuando a los niños los provocan y hacen que los provocan y den golpes o algo así. Popularidad y agresión. En el otro extremo del espectro están los niños populares, los de gran estatus, y los adolescentes, que son el centro del mundo social en la escuela y en otros grupos. En varios estudios se han encontrado correlaciones positivas de la popularidad de niños y adolescentes con la tendencia a ser agresivos, sobre todo en formas relacionales. Los niños populares tienden a ignorar, excluir, amenazar y propagar rumores respecto a otros niños con tal de acrecentar su popularidad. Influencias culturales y subculturales en la agresión. Las investigaciones transculturales y etnográficas indican que algunas sociedades y subculturas son más violentas y agresivas que otras. En resumen, las tendencias agresivas y antisociales del individuo dependen en parte de la medida en que su cultura o subcultura las acepte o rechace. Ambientes familiares coercitivos, campo de cultivo de la agresión. Estos son lugares en los que los miembros de la familia se molestan unos a otros y recurren a tácticas agresivas o antisociales para enfrentar esas experiencias aversivas. Dentro de los ambientes familiares coercitivos podemos encontrar la familia como un sistema social. Aquí, Patterson descubrió que no podía explicar la conducta fuera de control con solo concentrarse en los métodos de crianza de los padres. Por el contrario, al parecer, los niños agresivos vivían en un entorno de familias atípicas que se caracterizaban por un clima social que habían contribuido a crear. Por lo cual, aquí nos referimos como un niño problema proviene de una familia fuera de control o atípica. Como se mencionó anteriormente, los ambientes coercitivos son donde las familias se molestan los unos a los otros y hay cierta tendencia de violencia. Entonces los niños procedentes de un ambiente familiar coercitivo, donde las conductas hostiles reciben un reforzamiento negativo, tienden a ser agresores con el tiempo. Respecto al reforzamiento negativo, es aquel estímulo cuya supresión o terminación a raíz de un acto acrecentarán las probabilidades de que recurra. Un ejemplo sería, por ejemplo, cuando algún miembro de nuestra familia nos hace algo desagradable a nosotros, por lo cual aprendemos a ya sea llorar, a gritar o a golpear, porque así obligamos a esa persona a desistir en esta conducta que se está presentando. Métodos para controlar. Bueno, este consiste en saber cómo tener a los niños tranquilos para saber cómo controlar lo que son esas agresiones en la cual se encuentran los niños. Un ejemplo sería no comprarles lo que son juguetes agresivos. Esto es para que ellos se puedan entretener y desestresar
todo lo que ellos sienten, ya sea en juguetes sanos o en libros. Ellos pueden leer cosas buenas para que así su mente empiece a trabajar de una forma diferente, o bien desestresarse con juguetes, ya sean en juegos de mesa, o bien puede ser, depende de la edad en la que se encuentren, ya que puedan ser juguetes como pelotas, juegos de mesa, carritos o Jenga, depende de la edad de los niños. También, por ejemplo, sería ignorar la conducta para reforzarlo con diferentes maneras. Hay una técnica de Ottime. Esta es el cual se separa al niño del espacio que se encuentra en su entorno social. Eso ya es para cuando el niño está dispuesto a portarse bien, es cuando ya él se siente como presionado. Ya es así cuando él ya tiene una actitud diferente y no agresiva. Altruismo, desarrollo del yo prosocial. En general, los padres confían que sus hijos adquieren el sentido de altruismo, el interés sincero por el bienestar de la gente y el deseo de obrar en consecuencia. Orígenes del altruismo. Las explicaciones afectivas son disciplinas que centran la atención del niño en el daño o el dolor que su conducta ocasiona. Algunos niños tratan de consolar a sus compañeros que sufren. Otros rara vez lo hacen. En parte, las variaciones individuales se deben a las diferencias de temperamento. Tendencias evolutivas del altruismo. Aunque los niños de 2 a 3 años muestran simpatía y compasión por sus compañeros que sufren, no están dispuestos a emitir respuestas de auténtica abnegación como compartir con ellos un juguete apreciado. El compartir y otros actos benevolentes tienden más a ocurrir cuando un adulto les ordena tener en cuenta las necesidades ajenas. Diferencias sexuales del altruismo. Las personas piensan que las niñas son o serán más serviciales, generosas y compasivas que los niños. Quizá este estereotipo sea una verdad a medias. Se ha comprobado que las niñas ayudan y comparten más, aunque esta diferencia sexual no es considerable. La gente cree que se interesan más por el bienestar de los demás. Una cosa es cierta, emiten expresiones faciales y vocales más fuertes de simpatía, pero es difícil interpretar estos datos porque los niños sienten la misma excitación psicológica al ver a alguien en problemas. Factores sociales cognitivos y afectivos del altruismo. La evidencia en favor de un nexo causal de la perspectiva afectiva y social con el altruismo es evidente en los estudios donde los niños y adolescentes, a quienes se entrena para que perfeccionen estas habilidades, se vuelven después más caritativos o cooperativos. Influencias culturales y sociales en el altruismo. Al igual que la agresión, en las tendencias altruistas influye el entorno cultural y familiar en el que vive el individuo. En este caso, los padres de familia pueden fomentar la conducta altruista elogiando las buenas acciones de sus hijos y así enseñando con el ejemplo las lecciones prosociales que predican. Los padres que castigan las faltas con explicaciones afectuosas y no punitivas tienden a criar a hijos que con el tiempo se vuelven empáticos, abnegados y preocupados por el bienestar de la gente. En las influencias sociales, las culturas difieren en la importancia que conceden al altruismo, pero la mayoría de los miembros de una sociedad aceptan la norma de responsabilidad social. Esta regla se basa en que hay que ayudar a quien lo necesite. Con el reforzamiento del altruismo, muchos experimentos revelan que los adultos agradables y respetados pueden fomentar la conducta prosocial del niño. Esta conducta puede ser reforzada con palabras por sus actos de bondad. Normalmente pueden ser con elogios por el significado de las acciones. Respecto al altruismo, se predica y se practica. Si los niños pequeños observan a modelos caritativos o serviciales, van a imitar esa conducta en especial, sobre todo si el modelo establece una relación afectuosa con ellos, si les da un motivo sólido para realizar acciones bondadosas y si normalmente practica lo que se dice. Desarrollo moral.
La moral es el conjunto de principios o ideales que ayudan a distinguir el bien del mal, a obrar a partir de esa distinción y a sentirse orgulloso por una conducta virtuosa o culpable por las acciones que violan las normas individuales. Conforme vamos desarrollándonos, casi siempre llega el momento en que deseamos comportarnos con responsabilidad y considerarnos. Desarrollo moral. La moral es un conjunto de principios que ayudan a distinguir el bien o el mal y de sentirnos orgullosos de una conducta virtuosa. Conforme nos vamos desarrollándonos, llega el momento en el que deseamos comportarnos con responsabilidad. Concepto que los teóricos del desarrollo tienen de la moral. ¿Qué es la moral? Principios o ideales que ayudan a distinguir el bien y el mal, obra a partir de esa distinción y a sentirse orgulloso por una conducta virtuosa o culpable por las acciones que violan las normas individuales. Ahí es, por ejemplo, cuando un niño golpea a otro niño y dice está bien o está mal, y él sabe que está mal. Internalización. Proceso de adaptar los atributos o normas de otros apropiándoselos después. Se puede considerar también como la transición de acciones controladas desde el exterior a una conducta rígida por las reglas y principios internos. Las tres principales teorías. La primera es psicoanálisis, componente emocional de la moral que incluye sensaciones de la culpa, de vergüenza y de orgullo por la conducta ética. Es, por ejemplo, cuando un niño va al psicólogo y empieza a hablarlo de todo, cómo se siente, si se siente culpable, si se siente triste o si se siente feliz. El otro es razonamiento, componente cognitivo de la moral, pensamiento que la gente realiza cuando decide si algunas acciones son buenas o malas. Por ejemplo, como ahorita les dije, el niño va a saber si está bien o está mal y empieza a razonar si está correcto o no. La última es conducta moral, componente conductual moral. Acciones compatibles con las normas morales del individuo en que siente la tentación de violarlas. Es, por ejemplo, cuando un niño golpea a otro niño o le dice de cosas o lo molesta cuando está trabajando o se burlan cuando está haciendo algo. A continuación se hablará del componente afectivo del desarrollo moral. Con anterioridad se mencionó que ciertos psicoanalistas consideraban que una personalidad madura constaba de tres componentes, los cuales son un ello. Este es irracional y por lo tanto actúa de manera impulsiva de acuerdo a sus deseos. Luego tenemos el componente yo. Este es el mediador entre la realidad y los planes que tenemos para poder formular alguna solución. Y por último tenemos el superyo. Este se encarga de vigilar la aceptabilidad de esos pensamientos y acciones del yo. Freud sostenía que los niños de 2 años carecen del superyo, por lo que ellos se dejan llevar por los instintos. Pero una vez que aparece el superyo, funciona como un sensor interno que tiene el poder para hacer que el niño se sienta orgulloso de su buena conducta o avergonzado y culpable cuando viola dicha moral. Así que cuando el niño resiste ciertas tentaciones, alcanza la madurez. Teoría del desarrollo moral de Kohlberg. Esta sucede en 3 niveles. Nivel 1. Moralidad preconvencional. Las reglas son verdaderamente externas al yo, sin que estén internalizadas. La moral está orientada al yo. Lo correcto es lo que uno puede obtener o lo que procura satisfacción personal. Nivel 2. Moralidad convencional. El individuo trata de obedecer las reglas y las normas sociales a fin de conseguir la aprobación de la gente o de mantener el orden social. Nivel 3. Moralidad postconvencional. Es el nivel más alto.
Quien ha llegado a él define el bien y el mal partiendo de los principios generales de justicia que podrían chocar con las leyes o con los dictados de las figuras de autoridad. Componente cognoscitivo del desarrollo moral. Periodo premoral. Según Piaget, dura los primeros 5 años de vida. El niño tendrá poco respeto o conciencia de las reglas socialmente definidas. Es por ejemplo cuando un niño de 5 años no respeta las reglas porque él nomás piensa en jugar. Moralidad heterónoma. Los niños heterónomos prefieren el castigo expiatorio, el que se impone por su valor intrínseco, prescindiendo de su relación con la índole de acto prohibido. Es por ejemplo cuando el niño prefiere el castigo y hay otro que se llama moralidad autónoma. Los niños autónomos ya no creen en la justicia innata, porque la experiencia les enseñó que la violación de las normas sociales a veces pasa inadvertida y queda impune. El componente conductual del desarrollo moral. Afirman que la conducta moral se aprende del mismo modo que otras conductas sociales, a través del reforzamiento y el castigo, así como a través del aprendizaje observacional. ¿Son conscientes la conducta y el carácter moral? El hallazgo más notable fue que tendían a no ser conscientes en su conducta moral, por lo cual la disposición a engañar en una situación no predecía que mentiría, engañaría o robaría en otras situaciones. El proyecto más exhaustivo dedicado a la conducta moral del niño es también uno de los más antiguos. A continuación se hablará del tema de cómo aprender a resistir la tentación. Según el punto de vista de la sociedad, uno de los aspectos más importantes de la moral es esa capacidad que se tiene para resistir la tentación de violar ciertas normas. Sobre todo cuando alguien que a pesar de no estar en vigilancia o que es monitoreado, por propia motivación obedece y acata las normas. Pero, ¿cómo adquiere el niño dichas normas y qué es lo que lo impulsa a obedecerlas? A continuación se mencionarán posibles respuestas. Tenemos la teoría del reforzamiento como determinante de la conducta moral. Muchas veces se ha logrado observar que la frecuencia con la que se cumple alguna conducta se puede aumentar si ésta se refuerza. Un ejemplo claro son aquellos padres que son flexibles, afectuosos y que aceptan y fijan normas claras para sus hijos. Y estos elogian a sus hijos al portarse bien o cumplir con dichas normas. Esto generalmente causa que el niño o la niña se vea motivado a seguir cumpliendo con dichas normas. La siguiente teoría que tenemos es el castigo como forma de imponer las prohibiciones morales. Todos sabemos que a menudo los adultos no reconocen al niño que ha resistido una tentación y al esfuerzo que claramente merece un elogio. En cambio, muchos no dudan en castigar cuando ocurre una falta a las normas. Y a todo esto surge una pregunta. ¿Es el castigo un medio que propicia la adquisición de controles inhibidores? Primero que nada debemos aclarar que un control inhibidor es esa capacidad de realizar una conducta aceptable resistiendo la tentación de hacer una acción prohibida. Y la respuesta a esta pregunta depende de la interpretación que dé el niño a las experiencias que ha recibido. A continuación se hablará de la investigación de la resistencia a la tentación. Esta investigación fue realizada por Rose Park. Él realizó un modelo llamado modelo de juguete prohibido. Este, en su primera fase,
se castigaba a los participantes cada vez que ellos tocaban un juguete atractivo. El castigo consistía en escuchar un zumbido que fuera muy ruidoso. Pero nada ocurría si estos niños jugaban con un juguete que fuera poco atractivo para ellos. Una vez que los niños entendían esa prohibición, el experimentador se marchaba y los observaba sin que ellos lo vieran. Así, este experimentador averiguaba si jugaban con los juguetes que eran prohibidos. De esta manera, esta investigación indicaba que aquellos castigos que eran firmes o fuertes son los que mejor prohibían esa conducta que era indeseable. Explicación de los efectos de las razones cognitivas. ¿Por qué la explicación aumenta la eficacia del castigo, inclusive del castigo moderado o retrasado, que produce poca restricción moral por sí solo? Probablemente porque al niño se le suministra información concreta de por qué la acción castigada es mala y por qué repetirla debería provocarle culpabilidad o vergüenza. Por eso, en el futuro, cuando este niño piense en cometerlo, experimentará una incomodidad general debido a los castigos que sufrió anteriormente y tenderá a hacer un tipo de análisis interno del estado de ánimo y piensa: me sentiría culpable si causo daño a otros, violaría mi autoimagen positiva, y comenzaría a hacerse cuestiones como estas. Y en el tiempo habrá probabilidad de que este niño tenga una madurez y piense de qué manera prohibirla para evitar sentirse disgustado con su conducta. Entrenamiento en el autoconcepto moral. Si aquellas atribuciones internas referentes a la conducta personal facilitan la autorrestricción, debemos ser capaces de entender que el niño puede resistir dichas tentaciones al violar las normas, al tratar de convencerlo, hacerle ver que debe ser una persona buena, honesta o responsable. Este tipo de autoconcepto moral sí da resultado. William Casey y Roger Burton descubrieron que los niños de 7 a 10 años se vuelven aún más honestos en sus juegos si se les recalca que deben ser honestos y se aprenden a recordar que deben seguir las reglas. Pero a menudo se hacía trampa cuando no se había insistido en dicha cualidad. Influencias del modelamiento social en la conducta moral. ¿Pueden los niños ser influenciados por un modelo que acate las reglas y que muestre conductas éticas en forma pasiva al abstenerse de cometer acciones prohibidas? Sí, pueden, con la condición de darse cuenta que el modelo pasivo se está resistiendo a la tentación de no cumplir una regla. Joan Grusek y sus colegas comprobaron que el modelo inspira a los niños a que se porten bien si éste explica el por qué no hay que violar una regla. ¿Quién cría niños? Bueno, en este caso existen los niños altruistas y los niños que son maduros. Bueno, primero les voy a hablar de los altruistas. Los niños, sus padres los crían de una manera tranquilos. Ellos practican compasivamente con ellos. Esto quiere decir que son más especiales con ellos. Tienen una manera de generar lo que son respuestas, se les conoce como prosociales. Esto quiere decir que es una afectación diferente a los otros niños. Esto es por sus diferentes capacidades que tienen. Eso también se ve más en los niños pequeños, para que así los niños se sientan realmente cómodos. Y hablando ya, por ejemplo, de los niños maduros que son criados, ellos no sufren, simplemente tienen una supresión de amor. Esto es afecto o aprobación, se le podría decir, después de que un niño se porta mal. Es para que ellos no se sientan así como tipo rechazados. En esa forma se le llama supresión de amor. También la afirmación de poder es para controlar lo que es la conducta del niño. Son con técnicas diferentes, ya sean un poco más rudas. Al cual al niño le puede producir lo que son miedo, tristeza, rencores.
ira o incluso tienen diferentes sentimientos encontrados. Integración de los componentes del desarrollo moral. A continuación, se expone en pantalla la versión simplificada del modelo social de la conducta moral. Este modelo fue creado por Arsenio y Lemeris, que se basaban en el proceso de información. Como ustedes podrán observar, este modelo tiene estructuras mentales, procesos emocionales, codificación de señales, interpretación de señales, especificación de metas, acceso a construcción de respuestas, decisión de respuesta, mejoramiento de conducta, entre otras cosas. Este tiene una estructura en la que se combinan las emociones, razonamientos morales, es decir, pasos de procesamiento de información, y conducta ética o conocida como acción. Aquí podemos ver cómo este modelo muestra la manera en que las personas procesamos la información y construimos de alguna manera planes que interfieren con lo emocional, lo ético y lo moral.